pasar el tiempo, iba a llegar un momento que lo iban a encontrar. ¿Por qué? Porque era un recién nacido. Y dice la palabra, amén, que cuando Moisés nace de una manera, traía un plan perfecto de Dios. Y créanme, hermano, que ese tema yo le puse poniendo la confianza en Dios. El plan y propósito de Dios en este tiempo como madre es que tú tengas confianza en Dios. Amén. Tengas la confianza en Dios, de poner esa confianza, amén, de transmitir esa fe a tu descendencia, a tus hijos que están creciendo. Amén. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos a través de esta mujer, amén, que esta mujer pudo ser, amén, y pudo ser instruida y pudo ser enseñada a llegar a ser, podríamos ponerle de esta manera, una mujer conforme al corazón de Dios. Porque ¿cuál es el sentido de Dios en este tiempo? Que se cumpla el propósito por cual tú has venido a esta tierra. Y ella como mamá tenía que llevar a su hijo a que se cumpliera el propósito, aún de la situación, aún de lo que tenía que pasar ella. Dios en esta mañana quiero que me comprenda que Dios valora su esfuerzo como madre, pero usted tiene que entender como madre que herencia de Dios son los hijos. Dijera a veces una mamá, los hijos son prestados. ¿Por qué? Porque los hijos le pertenecen a Dios. Simplemente Dios ha puesto en nuestra vida, amén, Dios ha traído una bendición como madre. Dios te ha permitido ser madre y es una gran bendición de parte de Dios en tu vida, que a lo mejor a veces no comprendemos la atmósfera que tan bendición tan grande Dios ha puesto en tus manos. ¿Sabe? Pues que es herencia de Dios. Una herencia se cuida, una herencia no se malgasta, una herencia se guarda y se administra. Amén. Y Dios ha puesto a sus hijos en tu vida con un plan y propósito. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse. Dios lo ha puesto en tu vida, ¿para qué? Para que los guíes, para que los instruyas, para que lleguen al propósito que Dios tiene para su vida. Y si en esta mañana tal vez no lo estabas entendiendo, Dios te quiere enseñar y te quiere decir, ¿sabes qué? Es necesario soltar, es necesario entregarlo a Dios, es necesario decir, Señor, aquí está. Por eso los niños cuando nacen se presentan delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es algo en lo espiritual. Tú estás diciendo, Señor, aquí está mi hijo. Bueno. Te lo entrego. Esta mujer vino de Egipto y me puedo imaginar que en ese tiempo era una corredera por todos lados, porque el edicto no nomás era que se daba y se tenía que cumplir, no. El edicto se dio, hermano, y golpeaba las casas, entraban, había persecución por acabar con aquellos niños, para que se llevara a cabo, para acabar con todo aquello, con ese edicto que el faraón había levantado. Usted se imagina esa mujer cada vez que venían esos hombres a querer matar a sus hijos. Y dice la palabra que ya no pudiendo perseverar más tiempo al niño, decidió aventarlo al río. Usted puede sentir ese gran dolor de cabeza, ese momento, desprenderse de él. Que a lo mejor sabiendo que ya no lo iba a ver, que a lo mejor los cocodrilos se lo iban a comer en ese momento, porque el río Nilo representa para la tierra de Egipto una bendición. ¿Por qué? Porque el río Nilo para el pueblo de Egipto era lo que traía fruto para la tierra de Egipto, porque la tierra de Egipto era algo seco, era un desierto. Pero a través de ese río, en ese río dice, las notas que yo pude examinar, dice que ese río representa la vida para la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque de ahí se sustentaban. ¿Por qué? Porque de ahí daba el fruto que tenía que dar la tierra. ¿Por qué? Porque de ahí se sustentaba todo el pueblo. Y en ese momento dice la palabra que ella tuvo que tomar una decisión: entregar a su hijo. Ella misma fabricaba aquella canasta, ella misma
confiando en el Altísimo, confiando lo que a ella se le enseñó, confiando lo que sus padres a ella le transmitieron, confiando que lo que a sus padres ella le decían, que había un Dios que todo lo podía, confiando que ella decía, ella tenía en su corazón que había un Dios que para él no había nada imposible. Ella tal vez fue al río y dijo, ¿sabes qué, Señor? A mí me dijeron, a mí me predicaron, aún mis padres, que tú eres un Dios poderoso, pero aquí está, obedezco y te lo entrego, porque si persevero con él, va a morir. ¿Sabe? Es necesario entregar los hijos, aún de pequeños. No, hermano, ¿cómo lo voy a entregar? No, el espiritual, entrégenselo al Señor. Hágase lo que aquí está, Señor. Haz lo que tenga que hacer, porque así estamos ayudando que se lleve a cabo el propósito de Dios en la vida de cada joven, en la vida de cada niño, porque traen un propósito. Nadie vino por venir, nadie está aquí por casualidad. Ay, se me chipoteó. No, es por plan y propósito de parte de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios que si no es su voluntad, ni un pájaro cae al suelo, hermano, ¿me escucha? Amén. Y si Dios le ha dado esa bendición, porque fue voluntad de Él. Nada más. Porque hay mucha gente, muchas madres que han querido tener. Tú no puedes. Es una gran bendición de parte de Dios. Y a veces si no han podido, no han tenido, primeramente Dios instruye, Dios enseña y Dios entrega. Amén. Pero Él hace las cosas como Él quiere. Si Dios te ha entregado una bendición en tus manos, tú tienes que aprender a ser guiada por el Espíritu Santo. Ser una mujer prudente, ser una mujer conforme al corazón de Dios. Que ser una mujer conforme al corazón de Dios. Presentar los preceptos de Dios en tu vida, arraigarlos en tu corazón para poder guiar esos niños, esos jóvenes. Amén. Decía, hacer influencia a tus hijos. ¿Qué te miran tus hijos a hacer en casa? Te miran de rodillas. Te miran con la Biblia en la mano. ¿Qué le estás transmitiendo? ¿Les transmites tu fe en alguna circunstancia que estén pasando? Tú les puedes decir, confía, Dios tiene el control. O le dices, no seas cabezón, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ver la solución de hacer otras cosas. No. Ponernos en las manos de Dios y inculcar una fe en su corazón. Decir, ¿sabes qué? Dios todo lo puede hacer. Espera en Dios. Enseñarnos y instruirlos. ¿Saben qué, hermano? Me llama mucho la atención porque dice la palabra que cuando el niño fue aventado al río, no pasó mucho tiempo cuando la hermana de Faraón lo encuentra en el río. Lo encuentra. Dios respaldando la fe de Jocabed, Dios respaldando su fe, Dios respaldando en su petición, Dios respaldando que dijo, Señor, tú me oíste, yo te lo entrego, aquí está. Y Dios honrando su decisión, porque no pasó ni mucho tiempo cuando ya lo tenía. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando lo encontró en el río, dice que la egipcia se dio cuenta, porque abrió el canal, se dijo, no, este niño es hebreo. ¿Por qué? Porque no había falla, o sea, ella reconocía que era un niño hebreo. Amén. Y en ese momento dijo, ¿sabe? Pero siempre su hermana observando, viendo que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Sabe qué? Porque su hermana divisó, hasta que aquella canasta fue puesta en el río, su hermana siempre divisó que no se perdiera, que tuviera un objetivo. Y sabe que cuando llegó a las manos de la egipcia, su hermana le dijo a la egipcia, ¿quiere que le consiga a alguien para que lo tire? ¿Quiere que le consiga para que lo sustente? Y sabe que Dios se queda con nada, porque ¿a quién se le entregaron a Moisés? A su propia mamá. Su mamá lo crió. Dijo, ¿sabes qué? Entrégaselo, que lo críen y aparte le voy a pagar. Aleluya. Doble bendición, ¿por qué? Porque obtuvo su hijo, su gran bendición lo obtuvo y aparte le iban a pagar por criarlo. Y bien. O instruirlo. Para que lo mamantara, dice la palabra. Amén. Pero eso de mamantar, me meto más en lo espiritual, hermano, para que
pero dice que ya estaba de años y lo entregó. Ese tiempo tuvo Jocabed para poder inyectar al niño ¿qué? Fe. Gracias, fe. Instruirlo. Amén. Inyectarle la palabra, inyectarle el consejo, inyectarle que pasara lo que pasara, que siempre Dios iba a estar con él, que no pasa que en cualquier situación, cualquier aflicción, Dios siempre iba a estar en su vida. Lo preparó para lo que venía, lo preparó para la gran batalla. Y dice la palabra que lo amamantó, lo tuvo un tiempo todavía para sustentarlo, pero después lo volvió a entregar. Es muy difícil. Es muy difícil. Y yo, hermano, no puedo comprender porque soy sincero con porque es nada. Es muy difícil despegarse de sí. Es muy difícil entregárselo a Dios. Es muy difícil, ¿por qué? Porque Él dice, entrégamelo. No. Quiere seguir luchando en su fuerza cuando Dios dice, ya entrégamelo. Señor, quiero que cambies a mi hijo. Señor, quiero que hagas la obra en mi hijo. Yo diciéndote, entrégame. Señor, pero te pido que no le pase nada. Señor, te pido que lo guardes. Oh, pues, se lo entrega o no se lo entrega. Pero cuando se lo entrega a Dios, Dios va a tratar con él. Pero cuando se lo entrega a Dios, lo va a hacer a su manera. Pero cuando se lo entrega a Dios, no va a hacer a su manera de usted, porque si fue a la manera de usted, no. Mi hijo nunca hace nada. No. Mi hijo no es, hermana, que mi hijo estoy robando. No, mi hijo no es, aunque lo hayan visto. Ese es el amor de una madre. A que lo hayan agarrado en las manos en la masa, no fue, él no es. Oiga, Dios por la mamá. Amén. ¿Por qué? Porque ahí podemos asimilar. Dice y comentan que el amor de Dios es casi. Es como una pasada al amor de la madre. ¿Por qué? Porque es incondicional, ¿sabe? Pero el amor de Dios es más grande. Pero haga de cuenta que Dios vino y depositó en las madres una porción de algo más por aquí. Y créanme, hermano, que tenemos una más grande que nos aman tanto. Sí. Y yo le puedo decir, hermano, ahorita que lo estaba pegando, le estoy diciendo. Amén. Que cuando a veces llevan que casa a nuestra madre, ¿qué? No es. Y yo aquí por nosotros, padre. No es. Se morían de la raya por sus hijos. Hasta que comprueben lo contrario. Así se enamoró mi madre. Pero ¿sabes qué? Jocabed agarró a ese niño. Jocabed lo ponió. Dios siempre nos da oportunidades de poder instruir a nuestros hijos. Porque los entregas y Dios te lo devuelve, y al contrario, y todavía te van a pagar para que lo estudies. ¿Cuál es la paga? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, para la dificultad de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Hay una paga por lo que tú estás haciendo. Hay una paga. ¿Cuál es la paga? La herencia de la vida eterna para tus hijos. Es una paga de Dios para tus hijos. Amén. Porque si tú lo instruyes, tú lo guías, tú lo enseñas, tú lo preparas para lo que viene.
renunciar a todo eso. Madre que me escuche, ¿y usted cree por qué renunció? Por lo que se le inculcó. Cuando en ese momento lo amamantaron, cuando en ese momento lo instruyeron, cuando en ese momento le dieron la instrucción correcta. Él dice, yo no quiero nada de eso. Yo prefiero ser azotado, yo prefiero ser pegado igual que el pueblo. ¿Por qué? Porque había cimientos fuertes en el corazón de Moisés. Porque había cimientos bien fuertes, discusiones bien fuertes que Jocabed enseñó a su hijo. Y yo te quiero llevar, madre, en esta tarde. Egipto representa al mundo. Y yo me reflejaba mucho en esta palabra. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestra vida que aunque que nuestros hijos estén chicos, necesitamos entregarlos a Dios. ¿Sabes? Circunstancias difíciles que pasen, aunque esas hijos entréguenselos a Dios. ¿Por qué? Porque a veces tuvo que entregar a su hijo 2 veces. 2 veces lo tuvo que entregar, pero Dios siempre estuvo con Jocabed. Dios siempre estuvo guiándola, administrándola en la forma que hiciera las cosas correctas. Tú como madre y hija de Dios, si estás en la voluntad de Dios, si estás metida con Dios, siempre vas a tener las instrucciones correctas para guiar a tus hijos. Pero si estás desconectada de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, va a ser muy difícil, porque va a ser en tu sentir, va a ser en tu. Yo creo que es así, y muchas veces nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos, ¿por qué? Porque influimos, a veces de ser de bendición, a veces somos tropiezo para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el hijo o la hija observa lo que tú haces, observa lo que tú estás haciendo. Somos ejemplo para nuestros hijos, somos ejemplo para lo que Dios quiere ser nuestro Dios. Somos ejemplo, tú como madre eres ejemplo para tu hija, para tu hijo. Amén. Uno como varón, uno como hombre, siempre quiso ser igual que su papá. ¿Sabe? Las mujeres a lo mejor quisieron ser igual que su mamá. Entonces, eso influye mucho. ¿Por qué? Porque la mujer siempre va a querer ser igual que la mamá. Entonces, eso es algo muy importante. Amén. En nuestra vida espiritual. Yo le digo que me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jocabed tuvo que entregar a su hijo 2 veces. 2 veces la tuvo que entregar, pero Dios siempre estuvo con ella. Dios siempre estuvo para poder sustentarla, para poder glorificar su nombre, el Señor, en su vida, para poder que Dios se manifestara en su vida. Y el propósito de Dios, hermano, en esta tarde, es que seamos obedientes a la palabra de Dios. Madre que me escuchas, que seas un corazón conforme al propósito de Dios. ¿Sabe? Hermano, es que no sé cómo. Dios está diciendo cómo puede empezar a hacer. ¿Cómo puede ser una madre conforme al corazón de Dios? Yo le decía, su hijo trae un propósito de parte de Dios. Amén. Y dice la palabra que los hijos son herencia del Señor. Es una herencia que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Es una herencia que Dios ha puesto en su vida. Es una gran bendición. Los hijos. Pero es necesario, hermano, poder hacer cimientos fuertes en nuestros hijos. Jocabed pudo cimentar cimientos fuertes en la vida de Aarón, en la vida de Moisés, en la vida de Miriam. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice. Gracias, pastor. Lo dice que ellos servían en el templo. Porque eran descendencia de la tribu de Leví. Ellos servían en el sacerdocio. Y para poder estar ahí, tuvieron que ser instruidos, enseñados. Amén. Y entonces, hermano, es algo muy importante. Esto denota que Jocabed llevó una enseñanza correcta para sus hijos. Fue influencia para sus hijos, para su
¿cuántas mamás de aquí les han costado soltar a sus hijos? Dice la palabra que yo lo soltó 2 veces. 2 veces lo soltó. Aún cuando era pequeño y aún cuando ya estaba crecido, porque dice la palabra que cuando estaba crecido, ella volvió y lo entregó a Bendito. Y a mí me llamaba mucho la atención. Yo me gozaba con esta palabra porque, ¿sabe? Yo me puse a pensar en mi madre. Y si me gozaba, y mi madre 2 veces me entregó. No la conocía al Señor. Al Señor. Yo decía, Señor, ¿cómo mi madre me entregó 2 veces? De lo que ya me muere apuntando, de lo que ya me muere. Y me dije, sí, Señor. Aún cuando yo estaba niño, hermano, yo tenía una enfermedad que no era curable. Y mi madre, pues, anduvimos porque no mucho tiempo, porque ese sabía llegar a mi vida. Y anduvimos, picando piedra y allá nunca se daba sanación en mi vida. A unos doctores decían, el niño va a crecer y siempre va a estar bajo medicamento. Y esperando que un día, pues, que ya no lo despierten, porque yo me convulsionaba, hermano, yo me iba y yo no sabía de mí. Amén. A un pequeño, y mi madre batallaba mucho. Y hubo un momento que un tío mío, que era cristiano en aquel tiempo, llegó y le dijo a mi mamá y a mi papá, ¿sabes qué? Que la única solución es que lleves a tu que era por él en una campaña y entrégaselo al Señor para que Dios haga la obra, para que Dios lo sane. Y pude ver, y yo estando chico, hermano, todo percibimos, cuando no salía, todo percibimos de los papás. Amén, todo percibimos. Yo pude ver el rostro de mi madre que aún todavía no teniendo esa confianza, esa fe, pudo decir, vamos. ¿Por qué? Porque ya se había cansado de buscar la manera de que yo estuviera bien. Y en aquel día, mi madre pasó conmigo que oraban por mí. Yo chico y ella hablaba de mí, porque anduve por todos lados buscando la salvación y nunca la encontramos. Solamente la encontramos en Cristo. Y cuando estaba aquí el evangelista, le dice a mi madre, ¿qué quieres que haga por tu hijo? Digo, quiero que ore por él porque está enfermo y no tiene cura. Digo, y el evangelista le dice, ¿qué quiere hacer? Está decidido entregar. Hoy se lo entrego al Señor. Pero que él haga lo que tenga que hacer con él. Y en ese día ese día que estaba escribiendo, yo pude percibir que mi madre me entregaba por primera vez. Dijo, yo se lo entrego. Y cuando mi madre me entregó, aquel hombre oró por mí, aquella sanación, aquel fuego cayó sobre mi vida, que aún sigue siendo una marca, que aún yo se lo puedo dar como testimonio, que aún siendo un niño fui marcado por el poder de Dios. ¿Sabe? Porque aquello se fue. Porque aquello que las cosas no pudieron, que el mundo no pudo solucionar, Dios lo solucionó cuando fui entregado. Usted se puede imaginar a Jocabed luchando con su mente, luchando día a día que entraran por esa puerta y que le arrebataran a su hijo y se lo mataran, a lo mejor en su presencia. Estuvo batallando mucho tiempo hasta que ella decidió entregárselo. Porque usted no puede saber que a lo mejor el Señor decía, aviéntalo al río. No sé, Señor. Aviéntalo al río, entrégalo. Porque solamente así vas a poder perseverar su vida. Entonces, hermano, dice que ya no puedo sostenerlo más de 3 meses. ¿Por qué? Porque tenía un poder. Entonces, hermano, lo entregó. Amén. Y yo le decía, yo no comparaba eso, hermano, cuando una madre entrega a un hijo, lo estás poniendo en las manos correctas.
Y lo único que escuché es, déjame lavar, entonces de loco y veas lo que tienes que hacer. Y jamás me voy a ir para los Estados Unidos a los 16 años, en mi rebeldía. Amén. En lo que ¿sabes lo que me preparaba el destino? Y yo, no, estás loco. ¿Qué te pasa? Me voy a ir. Como el hijo pródigo. Ay, miren, se me voy. Y me fui, hermano. Pero usted puede saber lo que le costó a mi madre que yo me diga. ¿Por qué, hermano? Porque no es que haya elegidos en familia, pero era el primero. Era el más chico. Amén. Desprenderse de mí nuevamente, de decir, ¿sabes qué? ¿A dónde va ese chamaco? Y la mamá que siempre estuvo pendiente de mí, que no puede ni mover un dedo. ¿Dónde estás? No, hermano, era algo tremendo. Hermano, y entonces, hermano, experimentar eso otra vez mi madre, decir, ¿sabes qué? Pues haz lo que tengas que hacer. Después de ser amamantado, después de ser instruido, después de haber reconocido la gloria de Dios, después de haber experimentado la gloria de Dios en mi vida, nuevamente fui entregado a Egipto. Egipto representa el mundo. Va a llegar un momento que vas a tener que volver a entregar a tu hijo en la adolescencia. ¿A dónde? A Egipto. Por eso Dios te dice, amamántalo desde niñez. Porque dice la palabra que aún cuando crezca, no se apartará. Y es por eso que hoy yo estoy aquí. Porque lo que ellos me transmitió mi madre, de aún de mi niñez, lo que experimenté, eso me trajo otra vez. Y ese es el propósito de Dios, de los hijos. Va a llegar un momento que tu hijo se va a poner rebelde y te va a saber si, ¿sabes qué? Déjame hacer mi vida. ¿Por qué? Porque es la adolescencia, es lo que en ese momento se están moviendo sus emociones, tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Si usted hizo un buen trabajo en su niñez, vuelvan a entregar. Porque Dios en su tiempo lo va a volver a traer con un plan y propósito de Dios. Dice la palabra que ella lo volvió a entregar. Y dice la palabra, quiero que me acompañe a Hebreos. 11, 23 al 26. Amén. Hebreos 23 al 26. Dice la palabra del Señor. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso. ¿Se ha encontrado cuando a la mamá todos los hijos son hermosos? ¿Saben, hermano? Amén. Es hermoso. Es hermoso. ¿Por qué? Porque es el amor de madre. Y dice la palabra que Moisés es hermoso. Amén. Hermoso en hebreo quiere decir agradable ante los ojos de Dios. Los hijos son herencia de Dios, pero son agradables ante los ojos de Dios. Amén. Hoy estamos llevando un papel de madre y de padre, pero usted fue agradable ante los ojos de Dios. Amén. Y dice la palabra, amén. Hermoso, dice, y temieron el decreto del rey, dice el 24, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón. Ya grande, rehusó a ser llamado hijo de Faraón, rehusó todo aquello que le querían poner. Dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en lo que le inculcaron, tenía puesta la mirada en la salvación, tenía puesta la mirada
hijos, el mundo les va a ofrecer muchas cosas, pero eso va a depender de lo que tú y yo le hayamos inculcado para que ellos tomen una decisión recta delante de Dios. Eso va a salir a flote. Eso va a salir a flote, aunque te digan, ya me dijiste mucho, usted siga diciendo, usted siga inculcando. Amá, ya me lo sé, vuelva a decir otra vez, vuelva a decir. ¿Por qué? Porque eso en un tiempo va a ser la decisión correcta. Llegar un momento de decir, tomo lo que me ofrece el mundo, o tomo lo que se me inculcó, o tomo lo que mi madre me enseñó, o tomo lo que el Señor tiene para mi vida. Moisés le usó, dice la palabra. ¿Por qué? Porque siempre hubo una madre que lo respaldó, siempre hubo una madre que lo sustentó, siempre hubo una madre que confió en Dios. ¿Y sabe qué, mi hermana? Para Dios no hay dolor en la forma de que si usted tiene un dolor muy grande, Dios lo usa aún para bien. Si usted le ha costado, está batallando con sus hijos, si usted dice, esa cara suéltalo, entrégalo. ¿Por qué? Incúlcales esa fe. Entrégalos porque herencia de Dios son los hijos. Amén. Entrégalos porque Dios quiere hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque aunque miren las cosas diferentes, aunque miren la situación muy difícil, aunque tu vista se canse de ver lo mismo, tú tienes que entregarlos al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que se va a encargar, Él es el que va a hacer la obra, ¿sabe? Y para Dios no hay problema chico, problema grande. Dios lo toma de una manera para honrarte. Y Dios te dice en esa tarde, para que me escuches, que Él te ama y que te haga un trabajo muy grande. ¿Para qué? Para poder guiar lo que Dios te ha prestado. ¿Sabe? No, es que es mío, no es nada. Se los ha prestado para que los guíe y para que los lleve al propósito que Dios tiene en su vida. ¿Sabe? Así que cuando mire que chamaco que no puede con él y que batalla mucho, mira, hay un propósito de Dios en la vida. Aleluya. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias, Señor, por este cachetón. Gracias, Señor, por lo que me han dado. Porque es una bendición de parte de Dios. Y cuando pueda rirme, se diga, hijo, te amo. Hija, te amo mucho. Aunque me hagas batallar. Te amo, pero en mí no va a quedar, como madre en mí no va a quedar. ¿Por qué? Porque yo te voy a introducir al propósito que Dios tiene para ti en tu vida. Para que el día de mañana Dios me ponga delante de él y diga, sierva fiel, pásate a gozar a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque tu trabajo lo hiciste conforme al corazón de Dios. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere transmitir tu vida. Dios quiere imponer esa bendición. Es un trabajo pesado para la mamá. Es algo tremendo, hermano. No, solamente la madre sabe lo que batalla, solamente la madre sabe lo que batalla con los hijos, sabe solamente la madre. No, pues es que ella dijo, no solamente tener que los hijos, es instruirlos y guiarlos para que tengan preceptos y fundamentos firmes, Señor. Así, madre, que si tú pensabas que con alimentarlos y mantenerlos ya cumpliste, no. El Señor dice, yo te los he puesto para que los instruyas, para que los sueltes, para que los entregues. Pero cuando yo te los pida, me digas, aquí está, Señor, te lo entrego. Ah, no, ahora no, Señor, mejor no. Entrego. ¿Por qué? Porque a veces nuestras oraciones, Señor, trata con él, Señor, conviértelo, Señor. No, machúcale un dedo, haz lo que tengas que hacer con él, pero toca su corazón. Y después, no, Señor, mejor
gobernador está haciendo hincapié en este tiempo es sobre tu descendencia, es sobre tus hijos, es destruir lo que no puedo hacer contigo, los quiere hacer con ellos. Pero ¿sabes qué? Si tú te paras en la brecha como una mamá que Dios quiere que tú seas, vas a poder sobreguardar y preservar la vida de tu hijo. Ese es el propósito de Dios en este tiempo, que usted pueda perseverar la vida de su hijo aún en las circunstancias. Amén. Ya voy a terminar. Yo sabía que amén. Me vienes a pegar a tu mamá. Pero Dios quiere algo, ¿verdad? Los usamos con la mamá, son una bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es el amor sincero. Amén. De una madre. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué? Porque cuando te quedas solo, ¿quién está ahí? La mamá. Cuando el mundo te traiciona, ¿quién está ahí? La mamá. Cuando la gente te deja solo y te abandona, cuando alguien, tus amigos, que se quedan, que en principio van a estar contigo y estás en una casa y ¿quién está ahí? La mamá. Pero primero es alguien, siempre la mamá. La mamá siempre está ahí. Cuando tenemos situaciones difíciles, ¿a dónde vamos? Hacia la mamá. ¿Verdad? Y Dios las honra en ese día. Dios les honra de una manera especial, pero Dios te dice hoy, acepta el consejo que Dios ha puesto hoy en tu vida.